días, yo soy Lina Vázquez Hernández, del cuarto semestre Grupo D, de la carrera de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo del plantel 01 San Fernando. Estoy participando en la categoría de cuento corto y una de mis principales inspiraciones es uno de los grandes temas sociales de hoy en día, que es la lucha contra los prejuicios de género y la denigración de las mujeres. Una de las historias que me inspiró aún más a realizar mi cuento fue la de Mary Curie, que ella nos cuenta que durante su vida, al momento de estudiar, tuvo demasiadas limitaciones, ya que como ella vivía en Polonia, allá había un sesgo de género, lo cual hacía menos vistas a las mujeres que a los hombres. Por eso allá se creía que las mujeres pues no era necesariamente estudiar, sino que ellas estaban dedicadas a solo hacer el aseo de la casa, y pues Marie Curie pues no se dio por vencida y siguió luchando y luchando para poder estudiar y ser una científica. Cuando logró eso, se casó con Pierre Curie, lo cual en sus investigaciones que ella lanzaba se llevaba todo el crédito pues su esposo, debido a que ella era mujer, pero ella nunca se rindió y siguió con su trabajo ya que eso la apasionaba, y pues logró obtener dos premios Nobel en química y en física, y actualmente es considerada una de las mejores científicas del siglo XX. Otro de los personajes que también me inspiré es de Sor Juana Inés de la Cruz, que ella por ser monja se creía que era docta y educada, lo cual no le daba la libertad de expresarse, o eso se tenía entendido en aquel entonces. Por eso ella también vivió un sesgo de género, ya que también nada más decían que los hombres podían hacer eso y las mujeres no, y ella mucho peor porque pues era monja. Y pues también en mi cuento implementé la biología. En ese ámbito lo implementé ya que a mí me fascina la biología y estoy muy interesada en eso. También puse algo sobre la Olimpiada debido a que yo también participé en eso, y es uno de los grandes conceptos que he tenido, ya que ahí también desarrollé demasiadas habilidades que antes no conocía en mí, y también es como que un ejemplo que utilicé porque igual yo algún día tengo pensamientos de ser una científica reconocida, así como lo fue Marie Curie o una escritora como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz. Principalmente escribo porque me ayuda a plasmar mis sentimientos, ideas, opiniones, y puedo, todos los sentimientos que puedo plasmar lo puedo conducir o lo puedo dar un impacto al lector que pues también a él le puede servir demasiado lo que yo escribo, porque al momento de que él le llega esa información o el cuento, puede reflexionar y hacer cambios en su vida, como del tema que estoy tratando en mi cuento. Y también porque, o sea, en el cuento puedo desarrollar personajes de cualquier forma, tramas, y los puedo involucrar en conflictos, y es muy divertido por ya también porque tengo una creatividad única y originalidad al momento de crear los cuentos, ya que me puedo expresar de la manera necesaria que yo crea. También porque me ayuda a desarrollar mi pensamiento crítico y me ayuda a ayudar a desarrollar habilidades de comunicación, y pues sería todo. Gracias. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Mauricio González Vázquez. Estudio en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, plantel 03, Villa Comaltitlán, de la carrera Técnico en Asistencia, Dirección y Control de Pequeñas y Medianas Empresas, del cuarto semestre Grupo B. Estoy participando en la disciplina de cuento corto. Este cuento se titula Él me obligó. Para poder escribir este cuento o historia, me inspiré de lo paranormal del mundo. Yo soy una persona muy espiritual que cree mucho en las cosas buenas, pero sé que como hay cosas buenas, también existen las cosas malas. En este caso se diría lo paranormal, pero también quise agregar el comportamiento de la humanidad, ya que hay personas que cuando se encuentran bajo circunstancias de droga o alcohol, cuando están en momentos de celos o ira, suelen cometer errores o hacer cosas
de las cuales se arrepientan en el futuro. Pero mientras las hacen, no se dan cuenta ya que no se pueden controlar sus cuerpos ni sus acciones. Ahora bien, les compartiré la síntesis del cuento corto, titulado Él me obligó. Narra la historia de una familia conformada por el señor William, la señora Margaret y su pequeña hija Lucy. Ellos se dirigían camino a un bosque para acampar en él. No era la primera vez que iban a ese lugar. Todo el viaje fue muy tranquilo y no tuvieron ningún inconveniente. Tan solo condujeron 2 horas del lugar donde vivían. Cuando llegaron al bosque, se percataron que estaba un poco cambiado en comparación de la última vez que llegaron. Fue cuando su hija Lucy tenía 4 años. Para ese entonces, ya habían pasado 3 años más. Todos lo miraban un poco extraño, sentían una vibra fuera de lo normal. No le tomaron importancia y empezaron a instalar sus cosas como la casa de campaña. Cuando el sol ya se había ocultado, la familia se encontraba sentada alrededor de una fogata. La noche era perfecta, con un cielo estrellado. Había luna llena, iluminaba el cielo y el bosque. Como a las 8, mientras platicaban a gusto y asaban bombones, escucharon un ruido muy fuerte que los atormentaba. Supusieron que era de algún animal, pero al parecer no era así. Había algo más en ese bosque. William se levantó de donde se encontraba sentado y se dirigió a la oscuridad del bosque, solo con un foco de mano. Su hija Lucy, temblando de miedo, le dijo a su papá que no fuera. Tal vez ella ya sabía lo que iba a pasar. William nunca debió levantarse del lugar donde se encontraba sentado. Las personas son más vulnerables y débiles cuando se encuentran solas. Tienen más probabilidad de ser sorprendidas por situaciones inesperadas o peligrosas. William se encontraba solo en el bosque. Escuchó el ruido provenir de arriba. Levantó su cabeza y vio un cielo oscuro, nublado. Para ese entonces ya estaban jugando con su mente, porque el cielo en realidad estaba claro y despejado. Cuando bajó la mirada, vio la silueta de un niño parado enfrente de él, con una apariencia terrorífica. Antes de que pudiera hacer algo, miró cómo esa silueta se desvanecía, pero en realidad estaba entrando dentro de él. Se desmayó unos segundos y su esposa Margaret llegó a ayudarlo. La silueta que vio William no era un niño, menos un fantasma. Los fantasmas no poseen objetos ni personas. Era un ente maligno o demonio. Una vez en que este ente se encontraba dentro de William, se empezó a apoderar de su mente, cuerpo y alma. Lo hacía escuchar voces y ver cosas que no eran reales. Así fue como desconoció a su familia e intentó matarlas tomándolas del cuello. Margaret y su hija Lucy logran sobrevivir. Se van de ese lugar en el auto, dejando a William solo. William, sin saber lo que hacía y sin poder controlar su cuerpo, corrió a lo profundo del bosque. Su vista se nubló, tropezó con una rama, rodó hasta un acantilado y cayó desde lo más alto del precipicio. Margaret y Lucy fueron a un hospital para ser revisadas por un doctor. Al parecer, no les pasó nada grave. No tenían lesiones, solo moretones en el cuello. Margaret también fue con las autoridades para explicarles todo lo que pasó en ese bosque. Cuando el sol ya estaba saliendo, Margaret y Lucy se dirigieron a casa. En el camino, Margaret recibió una llamada de la policía, donde le decían que ya habían investigado el lugar de los hechos, pero no habían encontrado a William. Le dijeron que si encontraban algo, volverían a llamar. Cuando ellas llegaron a casa y entraron, se llevaron una sorpresa. William se encontraba sentado en el sofá de la sala, con una apariencia tenebrosa. Él no parecía ser el mismo. Parecía ser un muerto viviente. Tenía la cara muy arrugada, sus ojos rojos con las pupilas blancas. Su rostro reflejaba horror y odio. La transformación de William era aterradora. Margaret y Lucy intentaron salir de casa, pero antes de hacerlo, las puertas y ventanas se cerraron solas. Lucy subió a su habitación. William desapareció del lugar donde se encontraba. Margaret escuchó gritos de su hija Lucy y salió corriendo a la habitación de su hija. Quiso entrar, pero la puerta se encontraba cerrada. Intentó abrirla con todas sus fuerzas, fallando en cada uno de sus intentos. Entonces bajó a la cocina por un cuchillo para abrir la puerta, pero no pudo. De repente, la puerta se abrió sola. Vio a su hija levitando en el aire.
siendo controlada por William, que se encontraba dentro de esa habitación. Margaret, con el cuchillo en la mano, intentó apuñalar a William, pero él la lanzó hacia la pared, dejó caer a Lucy y tomó el cuchillo que llevaba Margaret. Se acercó a ella y le puso el cuchillo en el cuello, dispuesto a matarla. William no sabía lo que hacía, ya que el demonio lo estaba controlando. La pequeña Lucy se levantó del suelo, tomó a su papá de la mano y le dijo algunas palabras. En ese momento, la apariencia de William volvió a ser la de él, pero algo aún seguía mal. Entonces William le dijo a su esposa e hija que las amaba mucho, mientras se enterraba el cuchillo en el pecho, muriendo en el instante. Una vez en que William se encontraba en el suelo, el demonio dejó su cuerpo, formando su verdadera apariencia, mientras se desvanecía en el aire. Al final, todo lo que pasa solo fue una visión de la pequeña Lucy, ya que ella puede ver el futuro como su abuela. La familia es el pilar principal en la vida de muchas personas. Están dispuestas a hacer lo que sea por sus familiares, morir si así tiene que ser. Unas simples palabras los pueden hacer recapacitar en sus peores momentos, evitando así cometer muchos errores de los cuales se arrepientan en el futuro. Ama para ser amado. Vence al mal para hacer el bien. ¿Tú estarías dispuesto a sacrificarte por tu familia? Crecer sin mirar al cielo es un emotivo relato sobre el crecimiento, la paciencia y la belleza de vivir el presente. A través de la historia de Lia, una pequeña oruga que anhela volar, nos sumerge en un viaje de transformación física y emocional, cargado de simbolismo y ternura. Lia observa el cielo cada día, soñando con el momento en que podrá desplegar sus alas y alcanzar las nubes. Su deseo la impulsa a avanzar sin descanso, convencida de que la verdadera felicidad está en la meta, en la próxima ola, en el vuelo más alto. Con el paso del tiempo, se convierte en mariposa y, cegada por sus ambiciones, se lanza a una carrera constante por llegar más lejos. Sin embargo, al final de ese viaje, Lia descubre que, en su afán por conquistar el cielo, ha olvidado mirar la tierra. No disfrutó las flores, ni el aroma del viento, ni la compañía de otras mariposas. Mi nombre es Marta Guadalupe Vázquez Cruz. Curso el segundo semestre, represento al CECIT 07 de Tapilula en la categoría de cuento corto. Buenos días, mi nombre es Roberto Antonio Ortega García. Muy buenos días, mi nombre es Luna Alejandra Estrada Rivera, represento al plantel CECIT 09 del Parral Chiapas en la disciplina de cuento corto. Para empezar, les leeré un poco de lo que trata. Se llama El retrato de las horas. A las 12:12 mi esposa me volvió a hablar desde un cuadro que nunca colgué. Desde pequeña, Miara veía patrones en el tiempo. A las 12:12 siempre ocurría algo. Un vaso se caía, un pájaro golpeaba la ventana, un susurro que no provenía de nadie. Con los años descubrió que a esa hora su mente se expandía. Era como que si la realidad se abriese en una diminuta grieta. En estas grietas, los seres ancestrales le susurraban códigos, patrones y números que luego plasmaba en sus pinturas, con un toque realista. Para sus padres era solo una etapa rara. Luego llegó el diagnóstico, esquizofrenia. Aún así, su pasión por el arte y la belleza sobre la naturaleza la llevó a estudiar biología computacional. Ella quería cambiar el mundo, pero apareció quien se convertiría en su mundo. Radel, de estatura promedio, cabello negro y ojos de lentejita, como él decía. Con pasión hacia el arte, se enamoró de Miara, la chica con una sonrisa tierna y una paranoia intelectual que lo fascinaba. Lo que quiero decir es de que tratar es de un amor, el cual se basa en dos partes, en la obsesión, de cómo querer siempre a esa persona en nuestra vida y en la otra buena, en cómo tratarla
y no cambiarla, sino quererla tal y como es. Me basé en la sociedad y en mi experiencia propia, ya que a veces nosotros queremos a alguien y podemos ser alguna de las dos personas, ser las que queremos siempre a esa persona o ser las que dejarnos llevarnos bien a cómo es su forma y no discriminarlo ni quererlo hacer menos y amarlo tal y como es. También toco el tema de las enfermedades mentales, como es la esquizofrenia, que a veces no tenemos empatía, ni comprensión, ni respeto hacia esas personas que las llamamos desquiciadas, raras o locas. Y no es así. Nosotros no sabemos lo que puede suceder en su mente. No siempre tiene que ser oscuridad, puede ser una forma distinta de ver el mundo, de crear y de ser otra identidad. También toco el tema de cómo podemos superar el duelo. Por ejemplo, Radel quiere quedarse siempre con su esposa, pero eso lo lleva a estar en su mente, estar en una jaula donde no podía hacer otra cosa nada más que estar siempre ahí admirando a su esposa. Y eso no es amor. Nosotros debemos de estar libres con esa persona. Y es lo que toco. También toco el arte de cómo podemos ver y crear sentimientos a través de plasmar en algún cuadro o en alguna actividad, plasmar nuestros sentimientos y lo que queremos decir. Y solo quiero decir que nosotros debemos de comprender a las demás personas, no debemos de tratarlas diferentes. El amor no es aprensión, es aprender a amar, a cuidar y a respetar. Y muchas gracias por ver el video. Adiós. Buenas tardes, mi nombre es Jesús García Gutiérrez, estudio en el CECIT 16 Atoyahuac, Chiapas, en el cuarto semestre, grupo C, con una carrera técnica de procesos de gestión administrativa. Estoy participando en la categoría de cuento corto, en el cual el título de mi cuento se llama La historia de las estrellas. Este es un cuento en el cual nos habla sobre la historia de Jack. Jack es un niño que le gustaba mucho salir a ver la oscuridad bajo la noche de invierno. Sentado bajo un árbol de almendras se puso a recordar varias historias que le contaba su papá Frank, desde los avistamientos de ovnis hasta de las historias que le contaban de las estrellas. Este cuento nos habla sobre la obediencia. En una parte de la historia que nos cuenta es cuando se puso a brincar de estrella en estrella, hasta llegar a un objetivo, en el cual su objetivo era su maravillosa luna. Pero pues por la desobediencia decidió tomar el camino más corto y brincó hacia los anillos de Saturno. Pero como pues, los anillos de Saturno de tantas vueltas, cayó en un agujero negro. Y pues ya no logró llegar a su dichosa luna. Otra parte es cuando pidió su deseo, tuvo un sueño en el cual vio unas estrellas fugaces y le dijo a su papá que cada deseo que él le pidiera sí iba a ser realidad. Pero él se preguntó, ¿cómo una estrella tan bonita podrá cumplir mi deseo? Y en eso dijo su papá, pues pídeselo y vas a ver que tu deseo se te va a cumplir. Al día siguiente escuchó unos ruiditos bajo su cama, o al lado de su cama se podría decir, y vio un pequeño cachorrito, que ese fue el deseo que había pedido en su sueño, que le pidió que se le cumpliera su deseo, un perrito, porque estaba muy solo, no tenía compañeros, y ya pues la estrella se lo cumplió. Y ya nos hablas de la obediencia, pues, de que tiene que todo proceso tiene un camino en el cual, siguiendo cada paso, va a llegar a su meta. En este caso es la dichosa luna, pero pues si se anda desviando de cada camino, pues no va a llegar a su meta deseada. Hola, mi nombre es Esmeralda Guadalupe Pérez Cholí, tengo 16 años
y soy estudiante del CECIT Plantel 21 Bochil, Chiapas. Curso el segundo semestre, Grupo E. Les presentaré el cuento titulado El viaje de Rulo. Rulo era el chico más inquieto del barrio, con 16 años y una mochila llena de grafitis, historias y una curiosidad imposible de apagar. Caminaba entre los muros rayados de su colonia como si el concreto respirara. Para él, cada graffiti era una voz, un susurro urbano que contaba lo que nadie más se atrevía a decir. Y mientras caminaba, la música salía de sus audífonos como si su vida fuera una película, donde él era protagonista, director y editor al mismo tiempo. Su mamá, doña Estela, era enfermera, trabajaba dobles turnos en el hospital y aún así encontraba tiempo para dejarle la comida lista y una nota en la mesa. Cuídate, hijo, el mundo no es un juego, pero para Rulo la vida sí lo era. Uno con pantallas, niveles, trampas y premios invisibles. En la prepa lo conocían por hacer reír a todos, por tener siempre una respuesta ingeniosa, por sus dibujos en los márgenes de las libretas y por ser el primero en atreverse a todo. Fue ahí, en tercero, cuando conoció a Gama. Gama no era parte del grupo, venía de otra escuela, de otra zona, con cicatrices que no estaban en la piel. Tenía tatuajes que parecían mensajes secretos y una forma de hablar que hacía que todo sonara más interesante. Rulo, curioso como siempre, se le pegó como quien se acerca al fuego sin saber si iba a calentarse o a quemarse. Una tarde, mientras todos bromeaban en la cancha, Gama sacó una bolsita translúcida con polvo blanco. ¿Y eso?, preguntó Rulo, entre curioso y desafiante. Es lo que te saca del mundo y te mete en el verdadero, respondió Gama, con esa sonrisa torcida que parecía invitarlo a saltar sin red. La primera vez que lo probó no pasó mucho, o eso pensó. Una ligera euforia, una carcajada más sonora, una sensación de que el cielo era más claro y los problemas menos pesados. Pero la segunda vez ya fue diferente y la tercera la necesitaba. Empezó a faltar a clases, a llegar tarde, a dibujar menos, a sonreír sin ganas. Las paredes del barrio, esas que antes le hablaban como viejos amigos, empezaron a gritarle cosas que no entendía. Una noche, frente al espejo del baño, se miró y no se reconoció. Ojeras oscuras, ojos opacos, la piel apagada y un vacío en el pecho que ni el polvo lograba llenar. Fue entonces cuando conoció a Nadia. Ella llegó un lunes nublado con una mochila pesada de libros y una sonrisa liviana, como el aire después de la tormenta. Tenía una voz suave, pero firme. No hablaba con todos, pero cuando habló con Rulo, fue directo al alma. ¿Tú hiciste el grafiti de la chica con alas en la calle 20? Le preguntó. Rulo asintió sorprendido. Tiene algo, como si quisiera volar, pero estuviera atrapada. Me gustó mucho. Por primera vez en semanas, Rulo sonrió. No fue por el polvo, fue real. Nadia lo empezó a invitar a actividades culturales, charlas, exposiciones. Al principio, Rulo iba solo para estar cerca de ella, pero un día todo cambió. En el centro cultural presentaron una entrevista en vivo con Kraus, un ex grafitero que había pasado por las drogas, la cárcel y el abandono, pero que había logrado salir. Kraus contaba su historia como quien abre una herida para que otros no se la hagan. Yo veía colores que no existían. Creía que volaba, pero solo estaba cayendo. Casi pierdo a mi madre.
mi voz y mi firma. Lo peor, perdí el respeto a mí mismo. Rulo levantó la mano, no sabía bien qué quería preguntar. Solo sabía que necesitaba hacerlo. ¿Y cómo supiste que ya no podías más? Le salió casi en un susurro. Cuando ya no podía ni dibujar, cuando ni siquiera el arte me salvaba, cuando solo me movía el siguiente polvo y nada más. Rulo tragó saliva. Su cuaderno llevaba semanas vacío. Esa noche, al llegar a casa, lo sacó del cajón. Lo abrió, hizo un trazo, luego otro. No era bonito, no era perfecto, pero era suyo. Al día siguiente no buscó a Gama, buscó a Kraus, y eso lo cambió todo. Se inscribió en un taller de muralismo. Al principio le costaba hasta sostener la brocha. Tenía temblores, miedos, dudas, pero también tenía a Nadia, que le traía agua, palabra de aliento, y le pedía que le explicara el significado de cada línea. Poco a poco, Rulo empezó a pintar murales con mensajes reales. Transformó la rabia en colores, la ansiedad en trazos, el dolor en arte. No fue fácil. Tuvo recaídas, momentos de querer rendirse, pero también tuvo risas nuevas, abrazos sinceros y ganas de vivir. Doña Estela, al ver los nuevos dibujos en la pared de su cuarto, le dejó una nota distinta. Este sí es el mundo. Bienvenido de vuelta. Una tarde tranquila en el centro cultural donde todo empezó, una periodista juvenil entrevistó a Rulo. Él llevaba su clásica chamarra manchada de pintura y una libreta con garabatos frescos. Su sonrisa ya no era nerviosa, sino la de alguien que había cruzado la tormenta y aún así tenía algo que decir. ¿Qué mensaje le darías a algún joven que está por probar drogas por curiosidad?, preguntó ella. Rulo miró sus manos manchadas de pintura azul. Que no lo haga. Que lo piense 2 veces. El escape no es libertad. Las drogas no te vuelan, te apagan. Respiró hondo. Hay formas de volar sin quemarte las alas. ¿Crees que el arte puede salvar vidas? Sí, la mía la salvó. Pintar fue mi forma de gritar sin romperme, mi salvavidas cuando todo se hundía. Levantó la libreta. En la contraportada, una mano soltaba mariposas. Con cada trazo fui recuperando partes de mí. ¿Qué ves cuando te miras al espejo hoy? A un chavo que sigue luchando. No soy perfecto, pero soy real. Y eso ya es ganancia. Sonrió, una sonrisa limpia de las que solo se consiguen después de caer y volverse a levantarse. La entrevista terminó, pero no la historia. Afuera, unos niños lo esperaban con latas de aerosol. Querían pintar, soñar, y Rulo, ahora guía, tomó su mochila, cruzó la puerta y se fue con ellos, porque el viaje continúa, y ahora Rulo ya no camina solo. Y bueno, este fue el cuento titulado El viaje de Rulo. Espero que les guste. Fue una historia escrita por mí, y gracias. Hola, mi nombre es Gisela Castillo Méndez. Soy del segundo semestre de la especialidad de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre mi cuento, el cual se llama Rescatando la Memoria. Participo en el área de cuento corto y soy del plantel 22 de Cecil Ricardo Flores Magón. La historia narra la historia de Soren y Ben, los cuales son unos niños que crecieron en circunstancias totalmente diferentes, pero ambos tienen algo en común, ya que no conviven con su padre.
Esta historia nos narra la diferencia que hay entre las vidas de diferentes personas, pero al mismo tiempo la importancia que tiene la memoria de cada una. Y no solamente perder la memoria, sino no perder a la persona, que es muy importante para nosotros. Esta historia nos deja una muy grande reflexión y que no siempre es lo que nosotros vemos, ya que las cosas cambian constantemente. Hola, mi nombre es Itali Berenice Rodríguez Roque, soy estudiante del segundo semestre de laboratorista clínico. Estoy escribiendo mi cuento, el cual se llama El Eclipse. Trata sobre dos niñas que nacieron el mismo día, que antes, desde que ellas nacieran, tenían una misión en la vida. El cuento trae algo de magia, de ficción, pero también cuentas de la vida real. Del Cielo López Rodríguez, curso el segundo semestre Grupo A en el CECIT 30-20 de noviembre con la especialidad de Producción Industrial de Alimentos. Y el título de mi cuento es Rashta. Rashta, la ex emperatriz del Imperio de Oriente, fue encontrada muerta en el interior de la torre de exilio para aristócratas, a 2 semanas de haberle quitado el cargo de emperatriz, y al igual condenada a prisión de por vida. Se había colgado, causando su propia muerte. ¿Quién hubiese pensado que de haber tenido todo, palacios, joyas y vestidos ostentosos, terminaría así? ¿Qué hizo mal? Si se encargó de asesinar a todo aquel que se le atravesara en su camino. ¿Fueron todos? ¿Se le escaparía alguno? La antigua emperatriz antecesora ya no estaba. Se había encargado de ella. ¿Acaso su destino siempre fue acabar en la miseria, de la cual tanto le costó salir? Pero, ¿por qué? Todas aquellas preguntas inundaban su muerte en esa oscura alcoba, minutos antes de suicidarse. Retrocediendo 2 años atrás, Rashta solía ser una esclava, la cual servía a la familia Lotesho, que era conformada por el vizconde Lotesho, la cabeza del hogar. Él era viudo, su hijo mayor, Alan Lotesho, y su hija menor, Evelyn Lotesho. Rashta se había enamorado del hijo mayor, con quien tuvo una pequeña aventura, de la cual concibió un hijo, que para su mala suerte nació sin vida. Tras ese suceso, el vizconde no tardó en enterarse que su hijo y heredero mantenían una relación secreta con una muchacha de la servidumbre, además de ser una esclava. La sociedad estaba dividida en 4 importantes estratos: la realeza, que era la más alta, conformada por la familia imperial; la nobleza, conformada por la alta y la media; los plebeyos, la baja; y los esclavos, que eran la baja. Pues si era un esclavo, lo más probable es que él o algún familiar hubiese cometido un crimen imperdonable y se le condenó a él y a su familia a la esclavitud. Así que después de pensarlo detenidamente, llegó a la conclusión de que tenía que deshacerse de ella a toda costa, ya que si algún noble se enterase de la situación, sería el hazmerreír de toda la aristocracia. Contrató a un asesino para que eliminara a Rashta, pero gracias a la ama de llaves, quien sentía cierto cariño hacia ella y había oído la conversación entre el vizconde y el mercenario, ella pudo enterarse mucho antes. Rashta huyó al bosque, intentando escapar de la muerte. No sabía dónde dirigirse, solo podía seguir adentrándose más, la cual ella terminó en el campo donde solía cazar el emperador Sobieshu, justo cuando él se encontraba de caza con sus caballeros. Los perros percibieron el olor de Rashta, por lo que corrieron hacia ella. Entonces los caballeros se apresuraron a seguirlos, creyendo que podía ser un animal grande. Pero la sorpresa fue encontrar a una joven aterrada y enredada entre los espinos. Sin dudarlo, se ofrecieron a ayudarla. Ella se negó, creyendo que podían ser asesinos contratados por el vizconde. El emperador fue rápidamente informado de lo sucedido y se acercó para ayudarla, presentándose ante ella, diciéndole que se encontraba a salvo de lo que estuviera huyendo. Pronto Rashta salió de los espinos. El emperador, al notar lo herida y sucia que estaba, no dudó en llevársela al palacio imperial para atenderla. Al verla sola y indefensa, no pudo evitar sentir pena por ella, aunque algo atraído por su gran belleza, pues no podía negar que era realmente hermosa. Tenía el cabello blanco, largo y rizado, la piel
pálida y suave, los ojos grandes y redondos de color lila claro. Su belleza era lo contrario a la de la emperatriz Navier, madre de la nación y esposa del emperador Sobiesh. A diferencia de ella, tenía el cabello largo, rubio y lacio, la piel clara y suave, los ojos rasgados y verdes. Quizás fue lo que cautivó la atención del emperador, pues desde ese día no dejó de visitarla, hasta llegar a enamorarse de aquella joven. Los rumores de que el emperador había llevado un amante al palacio se empezaron a esparcir por doquier, hasta llegar a oídos de la emperatriz, la cual se encontraba devastada por la noticia. Aún no se había anunciado nada, por lo que todavía tenía esperanzas de que todo fuera un malentendido. Ella aún creía en su esposo, pues 3 años antes de contraer matrimonio le había prometido jamás tener amantes, ya que no quería ser igual al resto de emperadores, con cientos de concubinas. Pero, ¿sería capaz de romper su promesa? ¿Realmente tenía un amante? Todas sus preguntas fueron respondidas días después en una cena que el emperador le había invitado. Ella se puso feliz, se arregló y se presentó. Después de cenar, Sobiesh invitó a dar un paseo, ya que quería platicar de algo importante. Se dirigieron al jardín y Sobiesh comenzó a pedirle perdón y a explicarle que realmente lo sentía, que sin darse cuenta se había enamorado perdidamente de Rashta. Navier, al escuchar que había faltado a su promesa, ella se levantó de su asiento. Majestad, si eso es lo que quieres, está bien. No te preocupes por mí. Enseguida Navier se retiró, dirigiéndose a su habitación. Desde ese día, la relación entre ellos se distanció demasiado. Solían compartir la mesa algunas veces, pero ahora con la presencia de Rashta al lado del emperador. Los meses pasaron y Rashta fue presentada correctamente como la amante del emperador en la fiesta del Año Nuevo. Navier y Rashta eran las protagonistas de cualquier conversación entre los nobles. El emperador Sobiesh se encargó de eliminar cualquier registro de que Rashta era una esclava y creó una nueva identidad para ella, otorgándole un apellido noble, armando toda una historia donde sus padres biológicos la habían perdido y la habían estado buscando por años sin rendirse, haciendo creer a todo el imperio una falsa historia. Los aristócratas empezaron a conspirar en contra de la emperatriz para derrocarla y cederle el lugar de nueva emperatriz a Rashta. A ella le sentó de maravilla, pues la ambición empezaba a cegarla. Posteriormente, por todo el imperio se escuchó: la emperatriz Navier es infértil. Todos hablaban de ello, que poco a poco terminaron creyendo, pues los emperadores llevaban años casados y Navier seguía sin concebir a un heredero. Esto fue la oportunidad para los aristócratas, que querían derrocarla. Rashta anunció su embarazo, algo que ayudó a convencer al emperador a divorciarse rápidamente de Navier y así casarse con Rashta, para que su hijo naciera siendo legítimo y ocupara el lugar como heredero al trono. Pronto se casaron y Rashta fue coronada emperatriz. Poco después, Navier fue expulsada del imperio con toda su familia, y ella empezó a demostrar lo vil que era con la servidumbre. Si alguien osaba difamarla, se encargaba de asesinarlos, al igual que lo hizo con la familia de Teshu, pues no mucho del tiempo de haberse convertido en emperatriz, mandó asesinar a toda la familia, pidiendo en especial que les cortaran la cabeza a cada uno, y después quemar la residencia para no dejar rastro alguno de lo sucedido. Ella decía que, tarde o temprano, todo se paga. Y sí, todo se paga. Ella lo supo cuando se encontraba en el tribunal, a pocos meses de haber dado a luz a la princesa heredera, con las manos esposadas, acusada de múltiples muertes, irresponsabilidad como emperatriz y usurpación de identidad. Pues el emperador le hicieron llegar múltiples evidencias de asesinatos causados por ella, proyectos sin fondos, y a uno de los ministros recibió en el anonimato todos los registros de Rashta que había sido esclava, algo que sorprendió al emperador, pues según no había ningún rastro de registro, así que no le quedó de otra que juzgar a Rashta, su esposa, y condenarla al exilio de por vida. Ahora ella estaba sentada en una habitación oscura y húmeda,
en la torre de exilio. Pensaba en todo lo que había pasado. Así se acaba todo. De haber sabido que duraría tan poco, lo hubiese disfrutado más, se dijo a sí misma. Las semanas pasaron y un día, mientras gritaba y lloraba porque la liberaran, tomó una cuerda y la ató en el techo, cerca de su cama, dejando una pequeña entrada para su cabeza. Tomó la cuerda entre sus manos. Yo no quise hacer eso. Me emocionó saber que por fin tendría algo en la vida. Supongo que me dejé llevar por la misión. Perdón, dijo, subiendo a su cama para luego colocar la cuerda en su cuello. En ese momento, el emperador subía a la torre para verla, ya que desde su sentencia no la había visitado. Sentía una presión en el pecho y sabía que se trataba de ella, pues a pesar de todo lo que había pasado, él la seguía amando. Pero el amor no lo es todo. Si tú y yo queremos, tú y yo podemos. Supongo que solo yo lo quería, se decía a sí mismo mientras se dirigía a la prisión de Rashta. Tú solo querías poder. ¿A dónde se fue mi dulce Rashta? La que se emocionaba por un simple pastel, la que lloraba si me iba, la que me miraba con ternura. ¿Acaso nunca existió? Por el otro lado, Rashta suspiró. Se limpió las lágrimas y dio un paso adelante, quitándose la vida. El emperador Sobieshu llegó demasiado tarde. Ella ya se había ido. Al ser una presa no pudo ni siquiera tener un funeral. Él ordenó que su cuerpo fuera cremado y se encargó de esparcir sus cenizas en un gran campo de flores, el cual ella amaba. A partir de entonces, sería recordada como la peor emperatriz del imperio. Él no la odió, porque tan solo había sido una joven de 18 años con el alma y corazón puro, y no deseaba volver a ser esclava. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rubí del Cielo López Rodríguez, curso el segundo semestre Grupo A del plantel 30-20 de noviembre con la especialidad de Producción Industrial de Alimentos. Me asesora la licenciada Andrea Concepción Uricumbo Trujillo y decidí entrar a la disciplina de cuento corto porque me gustan crear fanfics. Los fanfics son historias que pueden ser alternativas o diferentes, creadas por fanáticos de alguna historia, algún cuento o alguna novela, en el que ellos pueden usar su imaginación para cambiar la historia, para cambiarla a su gusto, a su manera, imaginándose cómo pudo ser antes el cuento o cómo pudo ser después. Es por eso que decidí escribir el cuento corto Rashta, de la emperatriz divorciada, por el autor Al-Fatard. En este cuento se habla de cómo una esclava llegó a ser emperatriz y por la ambición o la avaricia terminó suicidándose ella misma. Gracias. Buenos días, oyentes. Yo soy Eduardo Flores Gómez, provengo del plantel C34. Vengo participando en la categoría de cuento corto y hoy les vengo a relatar mi cuento. Un bebé parásito. Catherine veía el techo de la habitación con las pocas fuerzas que le quedaban. De pronto su esposo entró diciendo: querida, hay que irnos, ya está el auto. La embarazada, apoyándose de su esposo, caminó hacia el auto. La esquelética mujer, que apenas podía respirar, entró al auto y fueron de camino al hospital. Allí empezó la labor de parto. La mujer, que no paraba de dar gritos desgarradores, dolor, desesperación, de auxilio desde lo más profundo de su alma. Mientras rogaba por ayuda, su estómago se empezó a mover de manera tan grotesca como si algo desde dentro suyo intentara escapar. La mujer soltó un alarido de dolor. Él me está matando, me está arrancando los órganos. Enseguida de estar convulsionada en la cama del hospital, cayó sin signos vitales en la cama. Mientras los aparatos marcaban que ya no había rastro de vida en el cuerpo, el estómago se seguía moviendo. Con la esperanza de que el bebé siguiera vivo, los doctores empezaron a reanimar a la madre y preparar todo para una cesárea de emergencia. De un segundo a otro, la madre volvió a mostrar signos de vida. Los doctores hacían lo posible por sacar con vida al bebé. Mientras estos sucesos ocurrían, la madre empezó exclamando un alarido de dolor que calaban en el alma. Todo esto continuó hasta que el bebé estuvo en brazos del doctor, y este fue el momento en el cual el sufrimiento cesó, pues la madre había caído muerta definitivamente. Se miraron de reojo cuando al fin vieron el interior de la madre. Todos sus órganos estaban triturados, como si algo o alguien los hubiera masticado. El bebé, que parecía llegado del mismo infierno, además de estar cubierto en sangre, tenía colmillos y ojos negros que reflejaban el averno de donde provenía. El nombre de aquel niño sería Inamis.
Mi nombre es Hilary Guadalupe Ferrer Torres. Represento al plantel 41 del Carmen de Reforma. Concurso en la disciplina de cuento corto con mi cuento titulado A las desgarradas. Mi cuento trata sobre la princesa Amelia del Imperio Esmeralda, la cual se casa con el príncipe Andrew del Imperio de las Sombras para sellar la paz entre ambos imperios. Sin embargo, Amelia busca la venganza tras la muerte de su madre, quien fue asesinada por su padre, el emperador Richard. A medida que la verdad sale a la luz, Amelia se convierte en la líder de una rebelión que busca destruir ambos imperios. Me inspiré para escribir mi cuento en el libro titulado El nombre del viento, del autor Patrick Rothfuss, el cual narra la vida de un joven prodigio con habilidades excelentes en la magia y en la música. Gracias. La escritura es la pintura de tu voz. Tu potencial es infinito. Atrévete a explorarlo. Buen día, mi nombre es Cintia de Los Ángeles López Vázquez y soy alumna del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas. Es para mí un orgullo representar a mi plantel en la disciplina de cuento corto. El cuento de mi autoría se titula Soy Sara. Comenzaré a darle lectura. Era un día hermoso y soleado. Todo era perfecto, porque yo estaba de visita en mi lugar favorito, en casa de mi abuelo. Tenía que aprovechar todo el tiempo posible con él, antes de que perdiera la memoria completamente y se olvide de mí. ¡Qué bonito está el clima! ¿Verdad, Sara?, me dijo mi abuelo con una sonrisa en el rostro. Después de pasar una linda tarde con él y escucharle contar todas esas historias de las que él hacía cuando era joven, y que al final siempre repetía la frase: ¡ay, cómo me divertía cuando era un muchachito! De las historias y memorias que guardo siempre en mi corazón. Siempre me lo decía, y cada historia era distinta. Mi abuelo recordaba con exactitud todas sus aventuras. Sara, despídete de tu abuelo. Es hora de irnos, escuché decir a mi madre desde el portón del jardín. No me quiero ir, abuelito. Dile que no me quiero ir. Vete ya, mi niña. Tu mamá está esperándote. Recuerda que son 2 horas de camino a casa, y si no te das prisa, llegarán tarde. Puedes venir la próxima semana. Eso me dijo mi abuelo mientras me daba un beso en la mano. Sabía que mi abuelo no quería que me fuera, ya que ha vivido solo en esa casa desde que mi abuela falleció. Mi madre y yo hemos insistido para que se vaya a vivir con nosotras, pero él no quiere. Dice que no le gustaría dejar su hogar, donde habitan los recuerdos más bonitos que pasó junto a mi abuela. Está bien, abuelo. Haré lo posible por venir a verte pronto. Recuerda que ya estoy por graduarme de la preparatoria. ¿Lo recuerdas, abuelito? Y él solo asentó con la cabeza un sí. Después me dio un abrazo para despedirse de mí. Adiós, papá. Nos vemos el domingo, le dijo mi madre. Adiós, hija. Cuídese, respondió mi abuelo. De camino a casa, él lo único que pensaba era en él. ¿Qué pasará el día que mi abuelito ya no se acuerde de mí, ni de sus hijos o de su familia? No me gusta que se quede solo, le dije a mi madre. A mí tampoco,
pero le hemos insistido mucho a Sara. Sabes que no está de acuerdo. Él prefiere estar en su hogar y debemos respetar su decisión. Fue lo único que ella me dijo. Vendrás a verlo este domingo, mamá. Eso le dijiste. Sabes que ese día no puedo acompañarte y con lo mucho que me gusta visitar a mi abuelo, no quisiera que fueras a verlo sin mí. ¿Y por qué no vamos el próximo viernes? ¿Y por qué no vamos el viernes, mamá? Sara, no puedo. Sabes que toda la semana estaré muy ocupada en el trabajo. Y el fin de semana son los únicos días que puedo visitarlo. No le respondí. Me quedé en silencio durante todo el viaje. Después de un tiempo, por fin llegamos. Entré a casa sin decir una sola palabra. Me dirigí a mi habitación y lo primero que hice fue tomar mi mochila y empezar con mis tareas. Quizás, si me apresuraba, el fin de semana iría con mi mamá de visita a casa de mi abuelo. De eso, no tardó mucho tiempo cuando escuché a mi madre subir las escaleras y abrir la puerta de mi habitación. Sara, ¿apenas vas a empezar con tus tareas? Si tenías tanto por hacer, no hubiéramos ido a Santo Domingo, que es el pueblito donde vive tu abuelo, que es el pueblito donde vive mi abuelo. No me importa si tengo que desvelarme haciendo la tarea, mamá. Me gusta pasar tiempo con él y lo sabes. Le contesté con una voz molesta, aunque sé que no debía hacerlo. Me aterraba la idea de no visitar pronto a mi abuelo y que cuando volviera a verlo no supiera quién soy. Era medianoche y yo apenas había terminado mis tareas. Estaba muy cansada, así que me acosté y me quedé profundamente dormida. Al día siguiente, mi alarma sonó y, como era costumbre, comencé a alistarme para ir a la escuela. Pasaron los días hasta que llegó el domingo, el día que mi madre iría a visitar a mi abuelo. Pero ese mismo día yo tenía un compromiso importante, así que me fui muy temprano de casa sin despedirme de ella. En la noche, de regreso a casa, al llegar, escuché unas pequeñas voces que provenían del interior. Al abrir la puerta, me encontré con mi madre y una de sus amigas, por lo que me sorprendí mucho y le dije: «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Que no se supone que debes estar en casa del abuelo?». No pude. Cuando estaba por salir, Carolina llegó de visita y no podía ser grosera con ella. «Tal vez la próxima semana vayamos a Santo Domingo. O cuando tengas tiempo libre», me respondió. «Entonces, ¿por qué le mentiste? Le dijiste que irías». Y así fue. Mi madre llegó a casa del abuelo hasta que tuvo tiempo libre y para eso tuvieron que pasar 2 meses. Ella tenía mucho trabajo, compromisos y viajes. Pero al fin llegamos. Corrí hacia la puerta, pero al entrar había un silencio inexplicable. Esa casa no se sentía como la de mis abuelos. «Abuelo, abuelo», lo llamé, pero él parecía no escucharme. Lo busqué en la cocina y en su habitación, pero él no estaba. «Mi abuelo no está en casa», pensé, hasta que me asomé por la ventana de su habitación y lo vi sentado en el jardín. Entonces mi rostro se iluminó con una sonrisa. «Hola, abuelo, soy Sara». Pero mi abuelo no me respondió. Me miró fijamente y noté que su mirada no era la misma. «Hola, abuelito, soy Sara». Volví a repetirle. «¿Sara? ¿Quién es Sara?». En ese momento sentí un gran dolor. No pude evitar llorar a ver que
de mi ausencia le afectaron tanto al punto de perder la memoria completamente. Me acerqué más hacia él, le tomé la mano y le dije con una voz quebrantada: soy Sara, abuelito, tu nieta, Sarita, como solías decirme de pequeña. Sara, no conozco a ninguna Sara. Tampoco recuerdo tener una nieta. Luego mi madre se dirigió hacia mi abuelo y le dijo: hola papá, soy tu hija, Lucía. Lucía, mi pequeña Lucecita, ¿dónde está tu madre? Le contestó mi abuelo. En ese momento me di cuenta que mi abuelo solo tenía recuerdos de cuando él era joven y mi madre una niña. Por lo menos de ti se acuerda, pero ¿por qué de mí no? ¿Por qué de su nieta no? Hija, sabías que en cualquier momento esto pasaría. El médico ya lo había dicho. Después de eso, mi abuelo subió a su habitación y yo me quedé en el jardín, recordando todas las veces que lo visitaba y las historias que me contaban. Más tarde llegó mi tía Marta. Ella era la única de sus hijas que vivía en Santo Domingo y podía visitarlo todos los días y estar al pendiente de él. Así que era hora de despedirme. Me dirigí a su habitación, lo abracé tan fuerte como pude y le dije: te amo, abuelito, te amo. Y aunque él parecía estar un poco confundido, me respondió: te amo mi niña. Fue lo único que me dijo. Luego de llegar a casa, subí a mi habitación, busqué dentro de mi cajonera un álbum de fotos que tenía con él. Eran bonitos recuerdos que habíamos pasado juntos desde mi infancia. De pronto escuché sonar el teléfono de mi casa, pero no le tomé importancia. Cuando a los pocos minutos escuché a mi madre subir las escaleras rápidamente y abrí la puerta de mi habitación. Noté que tenía los ojos llorosos y su mirada transmitía dolor. Se acercó a mí, me abrazó, me tomó las manos y con una voz entrecortada me dijo: tu abuelo acaba de fallecer. En ese momento sentí en mi corazón un dolor inexplicable y que aún no logro comprender. Mi abuelito, el hombre que me vio crecer durante 18 años. Es mentira. Esas palabras se repetían una y otra vez en su cabeza. Nos dirigimos a casa de mi abuelo y yo aún tenía la esperanza de que al llegar lo encontraría sentado en el jardín. Eso pensé mientras dirigía mi mirada hacia el cielo. Cuando llegué, lo primero que hice fue preguntar: ¿Dónde está mi abuelito? Me dirigí a su habitación y ahí estaba él, acostado en su cama, cubierto de una sábana blanca de pies a cabeza. Ojalá pudiera borrar esa escena de mi memoria y jamás revivir ese momento. Abre los ojos, abuelito, no me dejes, te necesito, abre los ojos, por favor. Pero él ya no podía escucharme y yo seguía sin comprender cuál fue la causa de su muerte. Y es que mi madre había ocultado que desde hace meses mi abuelo sufría ataques al corazón. Ahí comprendí por qué mi tía estuvo más al pendiente de sus cuidados. El médico había anticipado que la pérdida de memoria y el control de medicamentos para prevenir lo inevitable podría afectar más rápido su ausencia en este mundo. Fueron 2 noches de su funeral y verlo en ese ataúd me partía el corazón. Las lágrimas no cesaban, eran como espinas
Abuelito, siempre te recordaré con mucho amor. Solo le pido a Dios que sea el quien te recocija entre sus brazos. Gracias por ser una persona maravillosa. Me reconforta saber que te has reencontrado con la persona que fue tu compañera durante muchos años y que siempre solías extrañar, mi abuela. Y aquí estoy, de nuevo en tu jardín, sentada en este lugar donde solías hacerlo tú. Y aunque ya no estés conmigo, este lugar me reconforta, me da paz, y aquí donde te siento cerca de mí. Gracias por todas esas historias, mi abuelito. Las atesoro por siempre en mi corazón. Gracias. Hola, buen día a todos, jurado calificador y compañeros. Mi nombre es Francisco Javier Mazariegos Domínguez. Hoy vengo a representar el CECIT 46 América Libre y les contaré un poco de lo que tratará mi cuento titulado El sueño de Carolina. En la ciudad de Medellín, una familia trabajaba día a día y en un día soleado nació una niña a la que decidieron llamarla Carolina. Sus padres que trabajaban día a día y la niña que vivía con ellos, ella llevaba un sueño desde pequeña, quería ser una gran cantante. Ella le contó a su padre sobre ese sueño y él la apoyaba día a día y él la inscribía en eventos culturales y ella cantaba con su padre en ocasiones y así fue perfeccionando sus habilidades de canto. Ella se esforzaba cada día vez más y su padre un día vio un cartel en las calles de Medellín sobre cursos sobre vocalizaciones y carácter. Su padre no tardó en inscribirla y ella con su maestra Jess le ayudaba en perfecciones de vocalizaciones y su carácter. En ocasiones ella ya no quería ir, se ponía a llorar y se quería rendir y su padre la apoyaba, le decía tú puedes, sigue tu sueño, y al escuchar a su padre ella decidió perseguir su sueño. Al pasar el tiempo, su padre la inscribía en cursos, en concursos de canto y ella participaba y le gustaba mucho. A lo que lo llevó a su primer contrato en la ciudad de su natal Medellín y esto la condujo a que se siguiera preparando y perfeccionando sus tonos vocales. Su padre no podía creer que su pequeña hija había tomado tan gran decisión, tan solo con el paso del tiempo ella seguía perfeccionando sus tonos vocales y al segundo contrato que fue en Puerto Rico ella saltó a la fama y su padre no podía creer que el sueño de su hija de pequeña se estaba cumpliendo. Carolina no podía creer que su sueño de pequeña de ser una gran cantante se había hecho realidad. Y así fue creciendo conforme pasaba el tiempo y ella no podía creer aún que era una gran artista. Siguió perfeccionando su voz, su estilo y lo que la caracteriza es su humildad, lo que la hace única y como artísticamente se conoce la princesa del reggaetón, su nombre artístico. Ella se caracteriza en sus canciones por mezclar diversos ritmos de reggaetón y pop latino. Así conforme pasaba el tiempo, ella siguió creciendo y creciendo y un día dijo que el sueño de pequeña de ser una gran cantante lo había conseguido. Umbros se desvaneció en una nube de polvo
y todo esto terminó por fin. Berka miró a Sarasa con admiración y con resignación y dijo: tal vez no seas la gran hechicera, pero te admiro mucho, aunque nuestra rivalidad aún va a seguir. Sarasa sonrió y dijo: aunque no soy una gran hechicera todavía, pero muy pronto lo seré, ya que tengo más experiencia. Y esto se acabó por fin, se acabó. Porque donde hay un corazón siempre habrá un brillo que salve al mundo. Y esto es todo. Gracias.